fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación del frigorífico CNIS, el placer de la carne en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Extremadamente preocupante la noticia que rompe el celofán esta madrugada del jueves 29 de octubre. Leo este mensaje colgado por el abogado Joel García, quien tuvimos ayer en la madrugada acá en nuestro programa. El doctor Joel García nos dice que siendo las 12:55 horas de la madrugada de este jueves 29 de octubre, culminamos la audiencia de presentación del periodista Roland Carreño. Quedó privado de libertad, imputado de los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo. Esto es de una gravedad extrema. No se trata simplemente de la curiosa idea de pretender dar credibilidad a que el cronista social y comentarista de modas, Roland Carreño, sea un traficante de armas de guerra. Más allá de eso está el mensaje que se pretende enviar al periodismo venezolano y a la sociedad venezolana toda. Un mensaje de amedrentamiento, un mensaje de anuncio de cualquier clase de arbitrariedad con tal de mantener a la sociedad en silencio frente al abuso, frente a la violencia, frente a la crueldad. Nosotros reiteramos nuestra solidaridad con el periodista Roland Carreño. Nosotros exigimos la libertad plena del periodista Roland Carreño. Nosotros afirmamos que como todo ciudadano, Roland Carreño tiene, de acuerdo a la Constitución, el derecho al juicio en libertad, el derecho a todas las garantías que la Constitución establece para él, aún más en su caso con el fuero que tiene debido a su condición de parlamentario. Extremadamente grave, repito, esta situación. Como grave es también la afirmación hecha ayer por el señor Nicolás Maduro Moros, en el sentido de que a Venezuela le quedan 20 días de reserva en materia de gasolina. Otra cosa que dijo ayer el señor Maduro Moros es que supuestamente los hechos en Amuay, ayer tuvimos nosotros acá en el programa a Iván Freites, dirigente sindical de los trabajadores petroleros, ex trabajador precisamente de Amuay, conocedor de lo que ocurre en Cardón y en Amuay, que nos explicó exactamente cuál es la perspectiva de los trabajadores de lo que está ocurriendo. En efecto, todas las versiones recabadas por la prensa nacional e internacional sobre los orígenes de la explosión en Amuay tienen que ver con falta de mantenimiento, tienen que ver con operación inadecuada y tienen que ver específicamente con la premura de PDVSA por producir gasolina, saltándose pasos importantes en materia de seguridad laboral. A pesar de ello, Nicolás Maduro afirma otra cosa. Tenemos en línea a Eudis Girot. Eudis Girot es director ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela y es alguien que nos puede decir con propiedad si es verdad que las reservas de gasolina en nuestro país tienen ese exiguo nivel del que hablaba ayer Nicolás Maduro y cuál es la información que maneja sobre el estado, no solamente del CRP, del Centro Refinador Paraguaná, con sus plantas Cardón y Amuay, sino en general cuál es el estado de la planta física de la industria petrolera en nuestro país. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Te escuchamos.
Buenos días, Chugo. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu programa. Realmente muy preocupante las expresiones ayer del presidente de la República cuando asevera dos elementos muy graves con respecto al tema de la gasolina y al tema del funcionamiento de las plantas con respecto a lo que sucedió en la refinería de Amuaya. Fíjate, el presidente asevera de que fue un hecho terrorista lo que sucedió en planta 4 de la refinería de Amuay. Planta 4 particularmente es una planta que tiene una capacidad de procesamiento de 120,000 barriles de petróleo que va a generar, óigase bien, va a generar el producto para ser utilizado en la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico y en la planta de reformador para la obtención de la nafta catalítica, que es la base de la gasolina. ¿Qué sucede? Este producto que se obtiene en planta 4, denominado VGO, es el elemento de la dieta a utilizar para el funcionamiento de estas plantas. La planta de fraccionamiento de craqueo catalítico en Cardón estaba ya casi a punto de ponerla nuevamente en operaciones para comenzar a producir nafta catalítica, y la planta de reformador había entrado en funcionamiento el día lunes en la madrugada, el día martes en la madrugada, y había comenzado a producir unos 27,000 barriles de gasolina. Es decir, que con el daño certero que sufrió esta torre, se pone en peligro la puesta en operaciones de la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico, y pudiera la planta de reformado cesar sus operaciones. Y puede cesar sus operaciones, que es lo más probable que suceda, porque el almacenamiento del producto que se denomina VGO, que se produce en planta 4 para alimentar a estas plantas, las reservas de almacenamiento apenas alcanzan para 10 días. Es decir, que en Venezuela, en los próximos 10 días, nos quedamos sin el poquito de gasolina que se está produciendo, por falta de la generación del producto que representa la dieta tanto para la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico como de la planta de reformador. Una situación muy grave, tomando en cuenta que el resto de las refinerías del país, como son la refinería Puerto La Cruz, con una capacidad de procesamiento de 175,000 barriles de petróleo por día, está paralizada desde el año 2016, y la planta del Palito, en el estado Carabobo, con capacidad de 145,000 barriles de procesamiento diario, están haciendo nuevamente serios esfuerzos por colocarla operativa. Es decir, entramos en una fase de incertidumbre porque Venezuela se prepara para quedarse sin la capacidad de procesamiento de gasolina en el caso de la refinería Cardón, como consecuencia de el desastre que ocurrió en planta 4. Con respecto a planta 4 de Amuay, todo el mundo se ha centrado en el tema de la destrucción de esta planta. Pero ¿qué pasa ahí, Chugo? Estas plantas venían funcionando de manera segura, venían procesando petróleo de manera constante. Pero nosotros hemos venido manifestando que el complejo refinador Paraguaná carece de la confiabilidad necesaria para suministrar los servicios industriales que se necesitan para operar unas plantas tan peligrosas de esta característica. Me refiero específicamente a la confiabilidad de suministrar el agua necesaria para la generación de vapor. El vapor es un elemento esencial, es casi el alma y el corazón de una planta. Si no hay generación de vapor, esas plantas tienen que paralizarse, como ocurrió
con planta 4 el día jueves pasado. Esa planta estaba operando y hubo que paralizarla porque no se le suministraba el agua necesaria a las calderas para la generación de vapor. Estaba paralizada desde el día jueves pasado. Y estaban realizando los preparativos para ponerla a operar el día martes, precisamente el día de la catástrofe que ocurrió allá en planta 4. Es decir, la planta no estaba operando, la planta estaba apagada, y esas son plantas que trabajan al vacío. O sea, lo que ocurrió ahí es un hecho que técnicamente no tiene ni siquiera explicación. O sea, nosotros nos pronunciamos porque se realice una profunda investigación con características técnicas, sin apresuramiento de lo que pudo haber sucedido. Yo creo que las expresiones del presidente de la República entonces ya condenan el hecho de un ataque terrorista, predisponiendo las situaciones técnicas que allí pudieran haber sucedido. La refinería de Amuay tiene suficientes técnicos, yo conozco varios técnicos allí de muchísima capacidad, y creo que se debe ir a la fuente, al origen del problema, porque es casi inexplicable que una planta que esté totalmente paralizada vaya a sufrir una situación de esta característica que compromete prácticamente el funcionamiento de la generación de la dieta del resto de las plantas para la obtención de gasolina. Yo creo que hay que actuar con mucha sensatez, con mucha prudencia. Todo el mundo conoce lo que ha venido sucediendo durante muchísimos años en el complejo refinador Paraguaná, que son plantas que estuvieron sometidos prácticamente a la inclemencia de la falta de inversión, a la falta de mantenimiento preventivo, correctivos y predictivos, y lo que está sucediendo no es más que la muerte anunciada de una situación que se vino alertando durante muchísimo tiempo, y que lamentablemente los dirigentes y los trabajadores hemos sido, descalificados cada vez que nos atrevemos a hacer las alertas necesarias para que se tomen los correctivos correspondientes. Estamos conversando con Eudis Chirot, dirigente, miembro, integrante, director del Comité Ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Eudis, yo te agradezco, hermano, te agradezco profundamente lo que estás haciendo. Nos has dado una explicación, parecías un profesor dictando una conferencia, estás haciendo pedagogía social, o sea, frente al manejo irresponsable, alegre, politiquero que ha hecho el Estado de una crisis tan severa como esta. Tú nos has dado información de calidad, eso lo agradezco. Finalmente, quisiera pedirte que nos dieras detalles sobre lo que está ocurriendo en Petropiar, que entiendo tiene una gravedad importante también. Te escuchamos. Sí, en el tema de Petropiar, recuerda, Chugo, que tú en diversos programas nos has permitido la posibilidad de visibilizar nuestras luchas. Nosotros hemos venido protestando desde el 15 de julio de este año, exigiéndole al gobierno nacional la restitución de los derechos de los trabajadores, porque lamentablemente en PDVSA, como en toda Venezuela, se violó el derecho a la alimentación, a un salario digno, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a trabajar en condiciones dignas y el derecho a sostener a nuestra familia producto de nuestro esfuerzo de trabajo. Y esas manifestaciones que nosotros venimos realizando todos los martes, que luego se transformaron en martes y jueves, mediante una organización que llamamos el Huracán Petrolero, que tiene como objetivo fundamental la articulación de un gran movimiento petrolero nacional que tiene mucha fuerza, y que el complejo José Antonio Anzoátegui aquí en Barcelona, y fueron entonces reprimidos por los cuerpos de seguridad, por la policía de PDVSA, impidiéndoles que realizaran una conversación en su área de trabajo. La cantidad de policías y de cuerpos de seguridad que habían ahí sobrepasaban en número a los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores lograron imponer la agenda que tenían de plantear toda la problemática. Yo quiero manifestar que Petropiar es una empresa
una empresa mixta constituida por Chevron de los Estados Unidos y por Petróleos de Venezuela, que ese sitio particularmente está produciendo, Chugo, 120,000 barriles de petróleo comercial por día. Es decir, es una empresa que de las pocas que está produciendo. De los 390,000 barriles diarios de petróleo que están en producción actualmente en Venezuela, esa planta está produciendo 120,000 barriles. Y al día de hoy, los trabajadores, ante el atropello, ante la represión, ante la injusticia que fueron objeto el día lunes pasado, hoy decidieron convocar una nueva asamblea y va a haber una gran sorpresa en Venezuela porque se metieron con los trabajadores del criogénico de José. Los trabajadores hoy van al combate, a las 8 de la mañana están convocados todos los trabajadores y no van a cesar sus luchas hasta que el Gobierno Nacional y Petróleos de Venezuela y Chevron de los Estados Unidos respeten a los trabajadores y restituyan los derechos que le fueron conculcados por una nefasta política antiobrera que empujaron a los trabajadores prácticamente a la muerte y a pagar la triste realidad y la triste crisis y la tragedia que está viviendo todos los trabajadores petroleros venezolanos mediante la implementación del nefasto Memorando 2792 que eliminó las contrataciones colectivas y que le aplicó un paquetazo de hambre, de miseria a los trabajadores que son hoy los que están pagando la crisis. Eso que está sucediendo hoy en Petropiar también va a suceder en Falcón, en el Zulia. Están incorporados los jubilados que se han mantenido durante estos 3 meses, bueno, al fragor de la lucha en la calle, exigiendo que se respeten sus derechos y que esta lucha van a continuar a pesar de las dificultades, a pesar de todas las vicisitudes que vienen padeciendo los trabajadores hemos decidido mantenernos firmes hasta que se haga respetar nuestros derechos y se restituyan los derechos que durante muchísimos años los trabajadores venimos conquistamos durante extensas jornadas de lucha y que lamentablemente llegamos a este extremo sin precedente en la historia contemporánea de Venezuela. Eudis, repito, te agradezco profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 29 de octubre, que nos hayas dado esta información tan relevante de extrema importancia. Muchísimas gracias y buenos días. Se nos cayó la comunicación ya con Eudis Girot. Bueno, ya ustedes escucharon, pues. Yo de verdad agradezco el tono sereno, reposado, pero al mismo tiempo vibrante de Eudis Girot, dándonos información de calidad. Mientras que en el poder se hace propaganda con el dolor de la gente, Eudis Girot, estos dirigentes laborales, estos dirigentes sindicales, estos luchadores sociales nos dicen de manera clarita qué está ocurriendo, cómo y por qué. De qué manera se produce el deterioro que da lugar a una desgracia como la que ocurrió en Amuay. El efecto, el impacto que va a tener eso, tal y como nos lo decía también ayer Iván Freites, en cosas como el suministro de combustible o el suministro de gas doméstico. Bueno, y como corolario de todo esto, como guinda del pastel, nos habla de Petropiar. Resulta que en la menguadísima producción petrolera de Venezuela, una tercera parte lo genera Petropiar, y en Petropiar hay conflicto porque el gobierno se metió con los trabajadores. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanecer con fuerza. Usted escucha Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Un participante de este programa a través de la red Periscope nos pregunta ¿cómo hacer para que Venezuela se incorpore a esta protesta de los trabajadores petroleros? Bueno, te informo, afortunadamente no están solo los petroleros en lucha. Los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores de distintas instancias y servicios públicos en lugares tan complicados para hacer activismo laboral como por ejemplo la Cancillería, en lugares tan complejos para el trabajo sindical independiente como por ejemplo el Metro de Caracas. Bueno, allí hay gente trabajando, allí hay gente que no está pendiente de la última rueda de prensa en París, Londres o Madrid. No, están enfocados en trabajar aquí, donde hay que hacerlo, en la base de la pirámide. Uno de estos factores claves en la construcción de unidad por la base, de hecho, una consigna que él promovió fue el pacto de las bases para poder avanzar en la construcción del cambio político, es Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es un dirigente fundamental del sector salud y uno de los creadores y forjadores de la Intergremial de Trabajadores de Venezuela. Queremos conversar con Pablo Zambrano porque en días recientes la ministra Delcy Rodríguez afirmó que la ley antibloqueo servirá para restituir el sistema de remuneraciones de los trabajadores. Es decir, el gobierno dice ahora que la ley antibloqueo va a funcionar para rescatar el salario de los trabajadores, salario que ellos mismos destruyeron en agosto del año 2018 con aquel funesto paquetazo que desgraciadamente no tuvo respuesta laboral, tuvo respuesta social, pero no tuvo la respuesta política necesaria. Pablo, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que va a ocurrir el 4 de noviembre y de qué manera se incorporan los demás sectores laborales a este proceso de lucha? Te escuchamos. Gracias, Chugo, por el contacto. Bueno, nuestra ventana, la fuerza es la unión, el radar de los barrios. Y por supuesto que estamos en una lucha que sabes que ha sido muy larga, donde los trabajadores simplemente hemos sido perseverantes y constantes y nos hemos mantenido aquí en el país luchando con mucha fuerza, precisamente porque socialmente es un país que ha entrado en una crisis que nos lleva al hambre y a la miseria. Una de las cosas que nosotros destacamos es que la política tiene que servir para que los países progresen, no para que los países se hundan. Y ante ese hecho, hemos venido desde el sector salud realizando asambleas con los trabajadores y por supuesto protestas inclusive creativas, como el hecho concreto de que realizamos en estos días en distintos centros de Caracas
la protesta que se llamó Trabajando y Protestando. Los trabajadores se adhieren cartelones a su cuerpo con sus exigencias y bueno, y prestan el servicio, y eso lo miran todas las personas que van también de las comunidades a nuestros centros de salud, y por supuesto visibilizar una realidad que es muy grande. O sea, que el que trabaja, el que presta un servicio, es para que se le pague. O sea, yo me subordino a un jefe es porque tengo un salario, porque yo con ese salario voy a proteger a mi familia y voy a protegerme, por supuesto, como persona. Resulta que en Venezuela, ¿quién puede justificar que el salario mínimo sea menos de $1? ¿Quién? Por cierto, ayer el salario estaba el dólar estaba en 508.000 bolívares. O sea, ¿quién puede justificar los bloqueos? Todo lo que se dice en el país puede justificar eso. No, eso no tiene justificación. Ante ese hecho, nosotros hemos dicho que nuestro candidato es el salario. Nosotros no vamos a salir de esa línea de lucha. El salario, la protección, el ticket de alimentación que tiene la misma condición del salario, que es menos de $1. La lucha por nuestros jubilados y pensionados, que igualmente no pueden vivir ya con lo que tienen como pensión y el bendito bono que le entregan. Inclusive y vamos a meter en el paquete hasta los bonos estos que da el gobierno, que escogen con una pinza a quienes se los van a otorgar. Bueno, con eso no se resuelve realmente la situación social que está viviendo el pueblo venezolano y el pueblo trabajador. Ante toda esta situación, los trabajadores de la salud hemos introducido ya documentos ante el propio Ministerio de Salud. Y la semana pasada tuvimos en las inspectorías del trabajo a nivel nacional, nosotros por supuesto nos correspondió la inspectoría de Caracas, y junto a los maestros, al magisterio venezolano, a los profesores universitarios, bueno, nos hemos puesto de acuerdo, pues para el próximo 4 de noviembre los trabajadores vamos a marchar, vamos a salir desde la maternidad Concepción Palacio hasta la Plaza Caracas, porque vamos a entregar un documento. Pensábamos llegar a la vicepresidencia, pero en conversaciones que hemos tenido, porque necesariamente nosotros tenemos ese día que marchar, nos dan la permisología hasta la Plaza Caracas, y lo vamos a hacer. Eso tiene que ser masivo, eso es una cuestión de conciencia. El salario representa la vida, el salario representa el trabajo para tú llevar sustento a tu familia. El que no pelea por el salario no tiene sangre en las venas, y nosotros estamos invitando, inclusive ayer estuve conversando con Eudis Giró también para que se una a esta gran protesta nacional. Ayer conversé también con Iván Freite, que son líderes fundamentales del petróleo, para que se unan a esta protesta nacional, y esperamos de que la dirigencia sindical en el país se ocupe de lo que le corresponde. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Defender nuestra clase, a los trabajadores que en este momento no pueden esperar ni ley antibloqueo, ni gobierno de emergencia nacional. El problema del salario es urgente. No se justifica que en Venezuela, en actos electorales, se vayan a gastar un promedio de unos 2.000 millones de dólares, incluyendo las campañas y los actos como tal, mientras que el salario mínimo es menos de $1. Eso tiene que tener una explicación. Si hay dinero para eso, tiene que haber dinero para el salario de los trabajadores venezolanos, sobre todo lo de la administración pública, que en este momento están financiando el gobierno, porque hasta el pasaje supera en 2-3 días que salga un trabajador a prestar el servicio. Bueno, ya gastó lo que tiene como ingreso mensual, porque en Venezuela simplemente no existe el salario. Así que la convocatoria para todos los trabajadores de Caracas y en el país es el 4 de noviembre. El día de hoy también van a haber actividades. Nosotros vamos a estar con los obreros de la Universidad Central de Venezuela en la Puerta Tamanaco. Ahí se va a hacer también una rueda de prensa y protesta, y hay otras manifestaciones, eso lo conversamos también con los maestros, en pro de darle fuerza a la gran movilización que vamos a realizar el 4 de noviembre. Así que esperamos a todos los trabajadores y a todo aquel que sea solidario, sobre todo con el sector sanitario,
que demostramos ya lo que somos, lo que valemos, y por supuesto hemos demostrado el amor, el compromiso y por supuesto la responsabilidad como trabajadores, zumbándonos encima la pandemia del coronavirus, que fue superada gracias al recurso humano. Pablo, te agradecemos enormemente que nos hayas dado esta información que nos ubica en el contexto adecuado. La lucha de los trabajadores petroleros no es solitaria. Los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la administración pública, los trabajadores del sector privado están involucrados en esta lucha de manera permanente, y este hito, este momento especial que nos señalas el próximo 4 de noviembre va a significar una respuesta social importante. Te quería inquirir, Pablo, sobre un aspecto que a mí me preocupa mucho porque conozco bastante bien los dos ámbitos, tanto la lucha social como la lucha política. Pareciera a veces que nuestros amigos de los partidos políticos, que tienen sus problemas internos, sus divisiones, sus confrontaciones entre ellos, en lugar de resolver sus problemas en el ámbito político, exportan a veces esos problemas hacia el tema social. En vez de resolver sus divisiones en el ámbito político, termina intentando dividir la lucha social. En este momento que estamos viviendo los venezolanos, enfrentando la emergencia humanitaria compleja, enfrentando el dolor inmenso de los que menos tienen. Bueno, esto que está ocurriendo con el éxodo, con el renovado éxodo de venezolanos que huyen del hambre a pie hacia los países vecinos. En este momento tan dramático, ¿cómo hacer para preservar la unidad de los que luchan, para preservar la unidad del movimiento social? Ubicarse en lo que nos corresponde a nosotros como dirigentes sindicales. O sea que las organizaciones sindicales son de los trabajadores. Nosotros tenemos la obligación como dirigentes de defender al trabajador, indistintamente de su ideología política. Y la gente puede pertenecer a un sindicato indistintamente de su ideología política. Se cometen esos errores que se toman las organizaciones sindicales para, bueno, hay dirigentes que se convierten en oficialistas que no se les quitan sus derechos políticos y a pensar, pero colocan eso por encima de la clase trabajadora. Bueno, eso no sucede en el caso nuestro. Nosotros en nuestra trayectoria aprendimos eso muy claramente y también aprendimos que a cada quien tiene que hacer su trabajo. Nosotros, el trabajo de nosotros, los sindicatos del país, es la defensa de los trabajadores, la defensa del salario, la defensa de la contratación colectiva, la defensa de ese trabajador que hoy en día se desmaya en los centros de trabajo, sobre todo en la administración pública, porque no ha comido durante un día o 2 días, porque son realidades que no es que a mí me la han contado, sino que yo mismo la he visto y la he percibido. Ese trabajador que cambia un paquete de arroz, o mejor dicho, 1 kilo de arroz o de pasta por efectivo, para ir a prestar el servicio porque simplemente tiene compromiso y es responsable. Eso también yo lo he visto con mis propios ojos y lo he vivido con mis compañeros de trabajo. Entonces, el movimiento sindical, para unificarse, tiene que desastrarse precisamente de esos compromisos, de los compromisos partidistas, indistintamente de que tú seas militante de un partido. Por encima está la clase trabajadora. Entonces, la unidad está precisamente en ese compromiso de los trabajadores. Lamentándolo mucho, tenemos gente que trabaja para dividirnos, pero a la final no han podido. A la final, indistintamente de los discursos, los que somos constantes y perseverantes a nivel nacional nos mantenemos unidos. Ayer precisamente hablaba con la ITG de Guayana para que el día 4 también se hiciera una protesta. Me han llamado espontáneamente los compañeros de la coalición del Zulia, la coalición el estado Cojedes y otros estados más, porque ellos ese día también algo van a hacer. Me han llamado de Carabobo y eso es a través de la convocatoria. Bueno, nosotros tenemos que luchar por el salario. El salario tiene que ser en este momento el candidato de los trabajadores venezolanos, sobre todo los de la administración pública, porque resulta ser que no tiene justificación que en Venezuela el salario mínimo sea menos de $1 y que se vayan a realizar actos electorales
digamos, de las fuerzas políticas, donde van a gastar más o un promedio de unos 2.000 millones de bolívares, incluyendo el acto y por supuesto incluyendo las campañas que son muy costosas y que sabemos que salen de los recursos del país porque no los toman de otro lado, mientras los trabajadores están ahí prestando el servicio, esperando que haya una respuesta de índole salarial. Y no puede ser eso que hace normalmente el gobierno, que nos aumenta en bolívares para que cuando cobremos, porque nos aumentan y cobramos a los 15 días al mes y ya ese salario ya prácticamente no existe. No, tiene que ser un aumento que vaya acorde con la realidad económica. Además de esto, también tiene que incrementarse la producción. Para finalizar, Chugo, cuando tú revisas la bolsa, porque yo revisivo la bolsa de comida, y cuando llega la bolsa de comida y veo los productos, bueno, hay una harina amarilla que es súper mala, pero mala. ¿Y sabe dónde la traen? De Brasil. Bueno, ¿será posible? ¿Y por qué tienen que traer harina de Brasil cuando aquí se puede producir harina de buena calidad? Los negocios y la corrupción, y con eso también hay que acabar. Así que el 4 de noviembre los trabajadores vamos a marchar en pro de ¿qué? Del salario, del cestatique, de la contratación colectiva, de las cosas que nos pertenecen. Y recuerdo que cuando las bases se mueven, lo que está arriba se cae. Pa'lante, trabajadores. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias de verdad por esta información que nos estás dando y por esta visión sobre la necesaria autonomía de los movimientos sociales frente a la crisis política. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la... Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión, tocando ahora un tema que, si bien se produce fuera de nuestras fronteras, tiene una amplia incidencia en lo que es la política mundial, en lo que es la política en el hemisferio y en lo que es nuestra realidad regional y local. Me refiero al tema de las elecciones norteamericanas. Debo señalar que yo lamento profundamente que la misma estructura binaria, precaria, chavista, de ver las cosas en blanco y negro, buenos y malos, azules y rojos, los que están conmigo y los que están contra mí, ha hecho que algunos venezolanos sigan este proceso de una manera, repito, chavista. Es decir, quienes están de acuerdo con mi opinión, entonces son buenos, son demócratas, están con Venezuela, están con el cambio, y los que no están de acuerdo con tal opinión, entonces son todo lo contrario, ¿no? Algunos acaban de descubrir que el Partido Demócrata
el partido de Kennedy, el partido que ha sido gobierno en Estados Unidos tantas veces, ahora creen que es algo así como el Partido Comunista de China. Bueno, repito, eso forma parte de ese empeño de algunos de creerse el ombligo del universo y que todo lo que ocurre en el planeta tiene que ser visto desde las coordenadas precarias de la polarización local. Por eso me parece extremadamente importante un evento o dos eventos que están siendo promovidos desde la ONG Reunificados sobre precisamente el proceso electoral en Norteamérica. Ayer se produjo un primer evento llamado América Latina, ¿qué esperar ante una victoria de Donald Trump? Y el próximo 30 se va a producir otro evento titulado América Latina, ¿qué esperar ante una victoria de Joe Biden? La moderadora de ambos eventos es Indira Urbaneja, analista política y activista de la sociedad civil venezolana, y la tenemos en línea en este momento. Indira, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Qué excelente idea la de la realización de estos eventos. Danos por favor un resumen de lo que ocurrió ayer y tu perspectiva de lo que pueda ocurrir en este otro evento del próximo 30. Buenos días, te escuchamos. Para ti, para tu audiencia, siempre es un gusto poder estar contigo. Bueno, sí, efectivamente, ayer hicimos el primer foro donde tuvimos a una persona bien importante, con mucha influencia dentro de lo que es la estructura de la administración norteamericana. Se trata de Juan Cruz, que viene de ser asistente personal del presidente Donald Trump y director para los asuntos del hemisferio occidental durante el mandato del presidente Donald Trump. Además es un amplio conocedor de la región y es un exdirector de la CIA. Entonces es una persona que te podrás imaginar que conoce muy bien el sistema, conoce muy bien América Latina, trabajó en Venezuela, trabajó en Colombia, trabajó en Brasil, en algunos países de la región, y es una persona que conoce muy bien al presidente Trump. Ayer la actividad fue bien dinámica. De hecho, en una colaboración que hicimos con Punto de Corte, quienes no pudieron verlo ayer, pues está guindado en el canal de Punto de Corte y en nuestras redes sociales de Reunificados ORG. Ayer fue bien interesante, Chugo, porque mucha gente pensaba, o muchas personas estaban imaginándose que Juan Cruz iba a decir que efectivamente las sanciones eran el método para salir de la crisis que tenemos, o que una invasión internacional, una invasión militar era la salida. Pues fue todo lo contrario. Ayer Juan ratificó que efectivamente, en primer lugar, las acciones que se han tomado hasta ahora no han dado los resultados que se esperan o que se quieren, que es en todo caso devolverle la democracia plena al país y sacar a los venezolanos de la crisis compleja en la que nos encontramos. También Juan Cruz reconoció ayer que las sanciones son un vehículo, pero que él nunca, incluso lo dijo con esta frase, él dijo, nunca he visto que las sanciones resuelvan un problema. Y obviamente también habló de que, bueno, la salida en ningún momento está planteada una salida militar o de fuerza. En todo caso, él decía que acciones militares ya se estaban llevando a cabo y que tenían que ver con estos operativos antidrogas que se despliegan por el Caribe, que tenían que ver con algunas acciones externas que se estaban haciendo, y decía, en todo caso, ahí ya hay acciones militares. Pero una acción militar de ir directamente a Venezuela, lo que mucha gente se imagina, en ese realismo mágico que decía Elliot Abrams, eso definitivamente no va a ocurrir ante una reelección de Donald Trump. Interesantísimo lo que nos dices, porque estamos hablando, repito, de un ponente que fue integrante cercano del equipo del presidente Donald Trump, fue director de la CIA, nada más y nada menos, y desde esa experiencia, sin embargo, su visual del proceso político venezolano y su previsión hacia el futuro se distancia bastante de algunas fantasías de sectores extremos de la oposición venezolana. Háblanos ahora del evento del 30. ¿Quién es el personaje que va a estar como ponente allí y cuál es tu expectativa? Antes de contestarte eso, un detallito más que dijo Juan y que creo que es muy importante dejarlo en esta entrevista, Chugo. Él dijo que en ningún caso Estados Unidos va a actuar
si en Venezuela a lo interno no hay una organización de la sociedad civil y no hay una estructura, una unidad entre los actores del país. Eso es importante recordarlo para quienes andan todo el tiempo bombardeando de alguna forma las iniciativas de unidad. Mañana vamos a tener a otro invitado de súper de lujo, sobre todo, que es Mark Feinstein. Mark Feinstein es la visión, es digamos el mismo perfil de Juan, con la diferencia que no es un hombre que viene de la CIA, al contrario, es un hombre que viene de ser administrador de la USAID, pero entonces fue el secretario especial del presidente Obama y estuvo en la Casa Blanca en el mismo cargo como director de asuntos del hemisferio occidental en el gobierno del presidente Barack Obama. Mañana el evento estará bajo la misma dinámica, va a ser a las 3 de la tarde. Él se va a conectar incluso desde Pensilvania porque él está actualmente participando en la campaña del candidato presidencial Joe Biden. Entonces, a él le toca hacer su activismo en Pensilvania y va a estar muy interesante porque incluso ya nos advirtió que se va a conectar desde cualquier café o desde cualquier lugar en la calle porque está precisamente en pleno trabajo de campaña. Ahora háblanos, Indira, de tu opinión de lo que es el proceso político norteamericano. Tú eres una analista política venezolana, eres una activista de la sociedad civil venezolana, pero conoces profundamente y has tenido una relación, un ejercicio laboral que te ha llevado a estar en Washington, D.C. Dinos tu opinión de cuál es la naturaleza y el curso que está tomando este proceso electoral, porque por un lado está la información sobre la ventaja que lleva el candidato Biden en las encuestas, pero por otro lado hay todo este operativo del equipo del presidente y candidato Donald Trump para echar sombras sobre el proceso mismo, el tema del voto por correo, el tema de la confrontación encarnizada en estados como Florida y Pensilvania. Háblanos de tu impresión sobre eso. Sí, justo incluso lo comentábamos ayer antes de iniciar el foro porque también habían algunos directores de otras instituciones de los Estados Unidos y compartíamos el clima de polarización que se vive en estos momentos en Estados Unidos es histórico. Nunca habían tenido tanta polarización y nunca había existido tanta polémica alrededor del proceso electoral. Entonces lo que estamos viendo en estos momentos es un proceso electoral bien polarizado, pero también coincidíamos en que va a ser uno de los procesos electorales más votados. Hasta este momento inclusive el voto temprano, lo que ellos llaman el early vote, está mucho más amplio que lo que se vio en 2016. Y también se hablaba mucho de cómo los jóvenes votantes están acudiendo masivamente a votar. Nos comentaba incluso el mismo Juan Cruz y Keith Mines, que también estuvo presente, nos comentaban de las colas que hay en los centros de votación y eso que el proceso se ha de alguna forma también adelantado por correo para evitar quienes no quieren ir al centro de votación o quienes no pueden ir al centro de votación. Entonces sí hay una influencia importante en esto. En todo caso, existen, en este momento Trump tiene 22 estados donde es favorito. Escucha bien, pero Biden tiene comodidad en 20, es decir, Trump es posible en 22 estados. Pero Biden ya tiene asegurado con cierta comodidad 20 estados más Washington, D.C. Hasta ahora los estados bisagras, que son los estados más importantes, los estados bisagras son los que normalmente no varían su votación. Los que son demócratas votan por los demócratas y los que son republicanos votan por los republicanos. Sin embargo, pues ahí hemos visto algunas variaciones. Florida sigue siendo uno de los estados, digamos, la joya de la corona, la que intentan todavía pelearse. Lo que yo sí creo es que Biden se ve hasta ahora como el próximo presidente de los Estados Unidos. No, ojo, y esto siempre lo aclaro, no es lo que yo quiera, no es lo que yo quiero decir, porque incluso no estoy haciendo campaña política a favor de ninguno, pero todos los análisis que estamos haciendo nos dicen que Joe Biden puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, tú sabes que también aquí hay un factor sorpresa que siempre se ve al final y que no siempre los presidentes son electos por el voto popular, sino por el voto de los colegios.
finalmente, estamos conversando con Indira Urbaneja de la organización no gubernamental reunificados.org y analista política internacional. Indira, finalmente una pregunta. Si bien uno puede percibir tanto de los voceros del equipo del presidente Trump como de los voceros del candidato Biden, su llamado a que en Venezuela haya una fuerza política y social interna capaz de generar el impulso hacia el cambio, ¿de qué manera se compagina eso con algunas agendas locales de gente que está acariciando ideas como gobierno del exilio? ¿Eso no es un contrasentido? Totalmente, o sea, mira, incluso con esto y leía tu hilo que estuvo espectacular con respecto al tema del gobierno del exilio. No es posible en este caso, el gobierno en el exilio, yo creo que incluso ni siquiera en el escenario de ganar Donald Trump tendría vigencia. ¿Por qué? Porque en este caso los dos candidatos vienen con ideas renovadas para Venezuela. O sea, ganando Biden o ganando Trump, lo que hemos visto a lo interno, en las agendas internas en Venezuela no van a tener la misma proyección que hasta ahora han pensado. O sea, si la gente está creyendo o si un sector de oposición está pensando que al ser reelecto Donald Trump, el plan que hasta ahorita, la ruta que hasta ahorita han venido trazando es la que se va a ejecutar, están equivocados. Y con Biden muchísimo más, porque ya sabemos que viene con algunos otros tipos de ideas, ejercer mucha más diplomacia, negociaciones directas. Entonces, yo creo que las agendas internas tienen que empezar a aterrizarse. Lo del gobierno del exilio, en el exilio es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Sería un vehículo para seguir utilizando los recursos de los venezolanos, para seguir dilapidando el dinero de los venezolanos, pero ya no del lado oficialista, sino del lado de un sector de oposición. Abiertamente me opongo a eso y creo que no hay apetito en Estados Unidos para esto. Indira, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos para darnos esta visual y sobre todo te felicitamos porque esta iniciativa de traer a los exdirectores de asuntos del hemisferio occidental de Trump y de la administración Obama para que cada quien desde su perspectiva nos hable de lo que están pensando ambos equipos es realmente valioso. Un gran abrazo y buenos días. Esperamos mañana. Seguro que sí. Beso grande. A Indira Urbaneja. Bueno, y este fue el final de nuestro programa por el día de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigorífico GNIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original, además de estar dotado con los equipos de la